Nuestro saludo fraternal para todos. Iniciamos esta serie de programas sobre el tema acerca de retornemos de manera libre a una nueva gran civilización. Este tema es extraído de la enseñanza del maestre de la Ferrier cuando escribió: nos hallamos en un tiempo idéntico al que hubo de ser en las grandes civilizaciones antiguas. Es tomado del Propósito Psicológico, volumen segundo, volumen primero, volumen primero, tomo 2. Paralelismos de la tradición, la cultura hebraica y la escuela sánscrita, de la edición Diana de México, 1978. Esta enseñanza es presentada luego del primer volumen, que lleva por título Disertaciones filosóficas, simbología. En este segundo volumen, introducción, el autor incluyó el texto del mensaje que dirigió al tercer Congreso Internacional de la Magna Fraternitas Universalis, reunido en México del 21 al 23 de marzo de 1956. Cuando ya se encontraba en la etapa de su retiro arquetípico en Niza, Francia. Lo dirige al Congreso Director, a los colaboradores de la nueva época, a todos los amigos espirituales. Y dice: ha llegado la época para que cada hombre, se entiende que también está incluida la mujer, realice su verdadera misión sobre la tierra. Los seres deben unirse. La época del criticismo destructivo llega a su fin. Las divisiones religiosas e ideológicas desaparecen con mayor rapidez cada día, y la humanidad se organiza para un gobierno que tendrá a la cabeza no a los políticos, sino a psicólogos, pedagogos, iniciados, sabios. Era la época en la cual el maestre de la Ferrier había cesado su actividad pública, había hecho el peregrinaje por el Oriente, cerrando el ciclo de 12.000 años en el cual el centro espiritual del mundo había permanecido en el Tíbet. Había viajado por las islas de Oceanía. Se estableció unos meses en Australia, en Perth, y había retornado a Europa y se había establecido en Niza, en la costa azul francesa, en donde se centró en la etapa dedicada al pensamiento, el tercer aspecto de la divinidad, cuando ya se encontraba en la etapa de su retiro arquetípico. Lo dirige al Congreso Director. Lo que vamos a estudiar de manera introductoria en esta serie de programas es lo siguiente. Lo primero, la fundamentación científica para entender la razón por la cual
estamos en un tiempo sensiblemente idéntico al que hubo de ser en las grandes civilizaciones antiguas. En el segundo programa abordaremos algunos ejemplos de carácter cultural, el factor sociocultural que hace que nuestra época sea idéntica a la de estas grandes civilizaciones antiguas. En el tercero, estaremos dedicándonos al arte médico, al psicosomatismo y a la yoga, al descubrimiento de instrumentos quirúrgicos para hacer operaciones hace millones de años. Y un cuarto programa, no sabemos si también tendremos que hacer un quinto. En un cuarto programa estaremos abordando la psicología trascendental, es decir, la psicología aplicada a la vida práctica, vivencial, para terminar con una referencia al budismo y a la existencia del misterio. Agradecemos su atención y, como siempre, los invitamos a estudiar, tomar nota, repasar estos programas, compartirlos con sus conocidos y publicar en los comentarios sus aportes y preguntas. El número de asistentes se incrementa cada vez más. Ya hoy en día pasa en promedio de las 400 y en algunas ocasiones 500 visitas. Nos acompaña nuevamente la ingeniera de sistemas Rosalba Flechas Corredor, miembro activo de la Fundación Magna Fraternitas Universalis y hace parte del equipo de docentes del Liceo de Síntesis de Bogotá. Rosalba, es un gusto nuevamente tenerte en estas presentaciones. El Liceo de Síntesis se complace y te damos la palabra. Muchísimas gracias, Edwin, por sus palabras, por su presentación, por la invitación a estos maravillosos espacios. Y también doy un saludo muy fraterno a todas las personas que nos siguen en todos nuestros programas. Lo primero que nos participa el autor es acerca de la importancia de interesarse en los asuntos esotéricos y documentarse sobre los asuntos iniciáticos. Este es un llamado a la humanidad para que podamos retomar nuestro verdadero lugar en el universo. Es un llamado a todos. Ya hemos publicado varios programas sobre la importancia, el valor y la dimensión del esoterismo que tiene la fuerza de originarse en nuestro ser interno y para profundizar en los misterios debido a que el conocimiento y la ciencia actual aborda tan solo un nivel primario del saber y esto nos limita social, cultural y psicológicamente. Retengan ustedes, por favor, este punto, pues lo vamos a retomar más tarde. Nuestro conocimiento actual, con todos los avances científicos, es muy limitado y limitante. El esoterismo nos abre un universo insospechado de posibilidades, sobre todo integradoras, interconectadas, nos muestra cómo todo está íntimamente ligado, como por ejemplo,
que mente y materia son dos aspectos de la misma realidad. El esoterismo es un conocimiento exacto, matemático y simultáneamente ontológico, es decir, de penetración del ser, de penetración en nuestro ser con sus misterios y también de la realidad. Y a la vez, el llamado a iniciarnos en los procesos, en los métodos de autorrealización, de transmutación, acerca de cómo podemos trabajar el potencial de nuestro ser, como lo vivimos hace unos programas en las referencias a Noah y a la Teba. ¿Recuerdan? ¿Cómo vamos a transmutar el ser que somos para pasar del estado mental inferior al superior? ¿Y cómo vamos a potenciar las capacidades inherentes a nuestro ser? ¿Y cómo debe ser la ubicación para seguir a un verdadero maestro de sabiduría? Edwin Rodríguez es el director ejecutivo del Liceo de Síntesis de Bogotá, es arquitecto y se vinculó con la Fundación Magna Fraternitas Universalis desde 1973 y desde ese año es discípulo de los maestres y de los maestros actuales. Edwin, ¿puedes continuar con este tema tan especial que nos abre un panorama tan lleno de significados para entender nuestra vida y nuestra encarnación? Para todos les recordamos tomar notas, participar con sus preguntas, repasar estos programas y compartirlos con sus conocidos. Muchísimas gracias, Rosalba. Interesantísima esta ampliación que nos haces acerca del tema que estamos empezando a abordar, que lo iremos desarrollando en unos 4 o 5 programas. Rosalba también es discípula de los maestres y de los maestros actuales, la maestra Marianilda Serf Argulú y el maestro José Miguel Esborronda Andrade. Lo segundo que nos aporta el autor es la siguiente indicación, que ya lo acabamos de ver, vamos a repetirlo. Dice, nos hallamos en un tiempo idéntico al que hubo de ser en las grandes civilizaciones antiguas. Aquí, en esta indicación, nos vamos a detener un poco de tiempo. Para abordar esta indicación, para poderla entender realmente, necesitamos entenderla realmente. Necesitamos incluir varios factores para su aclaración y fundamento científico, tanto en lo astronómico como en lo matemático, de esta aseveración. Pues a la primera mirada, a la primera lectura, nos dice mucho y no alcanzamos a captar toda su dimensión. Fijémonos que tenemos que fundamentar matemáticamente esta aseveración. ¿Por qué? Porque resulta que no tenemos un referente claro al respecto. Lo primero que señaló el filósofo paisa colombiano
Estanislao Zuleta, en su ensayo sobre lógica y crítica, al referirse a la opinión y a Platón, en el diálogo de Platón con Protágoras, el diálogo que precisamente se denomina Protágoras, es que suponemos que conocemos mucho y resulta que no es así. Es una apariencia, es algo aparente nada más. Un ego que nos nubla y nos embolata, es una vanidad y por lo tanto nos engañamos. Se trata de un trabajo para superar la mentira, el maya, la ilusión, trabajo que se solicita desde el primer anga de la yoga, que recordarán ustedes es el yama, las disciplinas para abstenernos de no ser devorados por lo monstruoso, ya sea el avarana, el monstruo de la ignorancia, o el lobo en el cuento de Caperucita Roja, o también en las sombras de nuestro inconsciente. Bueno, Rosalba, puedes continuar. Puedes activar tu Sí, micrófono. estaba activando el micrófono. Sí, Edwin y estimado público, para Estanislao Zuleta, quien nació en 1935 y falleció en 1990, la opinión es ausencia de pensamiento. Ojo a este aspecto. Acordémonos lo que vimos en el último programa sobre el pensamiento, que es lo que nos diferencia del animal. Estanislao Zuleta sostiene que opinar es lo opuesto a pensar, mientras que el pensamiento requiere un esfuerzo consciente, requiere disciplina y una estructura lógica. La opinión es automática, perezosa, inconsciente e inmediata. Opinar es hablar por hablar. Cháchara como la del lorito, sin haberse tomado el trabajo de investigar, constatar o analizar. Es el refugio de los dogmáticos, de los que todavía no quieren estudiar alternativas. Cuando alguien dice, esa es mi opinión, suele usarla como un escudo para volverse inmune a la crítica. Zuleta explica que la gente defiende sus opiniones no porque sean verdaderas, sino porque son suyas, convirtiendo la opinión en una fuente de terquedad y dogmatismo. Podemos observar y reflexionar en ello con tan solo abrir el periódico o escuchar los noticieros. Ahí encontramos muchos ejemplos. La opinión genera una falsa sensación de conocimiento. El opinante cree que por el hecho de tener una postura sobre un tema, por ejemplo, la geografía, la economía, el arte, etcétera, ya entiende el tema. Esto bloquea el verdadero aprendizaje, pues quien cree que ya sabe no se molesta en buscar la verdad. Dicho de otra manera, es un facilismo, un quedarse en zona de confort mental. Recordemos
que la búsqueda de la verdad es uno de los boomies de los estados de la ñana. Para el filósofo colombiano, el criterio y la lógica son las herramientas indispensables para superar la comodidad de la opinión. El criterio nos obliga a analizar nuestras propias certezas y creencias, a buscar los fundamentos de lo que decimos y a aceptar cuando estamos equivocados. El llamado pensamiento crítico es la agudeza analítica, la capacidad para identificar los argumentos o ideas no explícitas, que no están claras, que no están muy bien explicadas en un discurso o en un texto. La pregunta que nos debemos hacer es la siguiente: ¿qué me está queriendo decir realmente? Volvamos a nuestro punto de estudio. Ante esta enseñanza del maestre, muchos de nosotros no alcanzamos a ubicar lo que dice. Observemos detenidamente. Nos hallamos en un tiempo idéntico. ¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a estar en un tiempo idéntico si no estuvimos allí? ¿Cómo entender qué es idéntico? Es extraño. Es raro decir que es idéntico. ¿Idéntico con respecto a qué? Bueno, ahí sí tal vez podemos empezar a ubicarnos si nos preguntamos, ¿idéntico a qué? ¿Con relación con respecto a qué? Esa es la pregunta. Edwin, por favor, compártanos cómo es el asunto de aprender a leer con mayor observación. Muy bien, Rosalba y estimados escuchas, recordamos, la introducción al tema. Estamos deteniéndonos un poquito en esta situación idéntico. Vaya, ¿cómo abordar entonces el tema? Vamos a continuar esta precisión que nos aporta Rosalba con base en estos autores como el filósofo Stanislao Zuleta. Necesitamos aprender a leer. Todos estuvimos en la primaria y aprendimos a leer, pero desafortunadamente a veces no nos enseñan a leer apropiadamente. Detenernos, no rechazar a nadie ni a sus escritos porque no les estamos entendiendo. Imagínense ustedes, sino más bien observar y reflexionar. Más bien decir, a ver, un momentico, tengo que digerir esta idea. El texto dice, nos hallamos en un tiempo idéntico. Bueno, entonces aclaremos qué quiere decir el autor con idéntico. Vaya, este es el punto clave en la lectura. Pongamos atención a ver cómo vamos a trabajar este punto, ya que es fundamental. Nos encontramos ante una idea, la idea de lo idéntico, un tiempo idéntico. Y aquí es cuando algunos se complican, pues no se entiende esto. Siendo un adjetivo calificativo, está calificando al tipo de tiempo. No es cualquier tiempo,
Es un tiempo idéntico, pero no es claro decir que nos encontramos en un tiempo similar. En este punto, o buscamos asesoría, puede ser la de una persona, puede ser la de un diccionario o enciclopedia especializada, o vamos a consultar el significado de idéntico. Y si no, pues nos vamos a perder. Aquí aparece una virtud, una cualidad de la nueva era, la paciencia. Con paciencia voy a detenerme. Anoto en mi cuaderno de estudio, reflexiono cómo voy a resolver esta cuestión que me he generado. Sí, una cuestión. Rosalba, ¿cuál puede ser entonces tu aporte al respecto? Gracias, Edwin. Esta es una pregunta y es a la vez una pista. Abrimos una cuestión. A ver cómo vamos a resolver esto. Como en los cuentos de detectives, los de Agatha Christie o los de Arthur Conan Doyle con su personaje Sherlock Holmes, o de Jorge Luis Borges, Humberto Eco, en El nombre de la rosa, o los cineastas Alfred Hitchcock o Akira Kurosawa. ¿Ustedes los han leído? ¿Han ido al cine y estudiado? Bueno, el arte de preguntar y el arte de advertir, de darse cuenta. Se trata de la literatura, de la lectura crítica, con criterio, pensada, analizada, cuestionada. Aquí el maestre nos pone un cierto obstáculo. No es fácil leer ni digerir, y menos debemos pasar a las carreras en carrera de bicicleta y leer eso y seguir de largo. Ahí nos vamos a perder de mucho de lo que podemos entender. También le recomendamos leer y estudiar El elogio de la dificultad de Estanislao Zuleta y su referencia especial a Friedrich Nietzsche. Quienes lo quieran, nos lo pueden solicitar por los comentarios. Así pues, es que vamos a poder estudiar y entender los textos despacito, con una disciplina de estudio en que nuestra mente sea disciplinada. Esto se puede lograr con ejercicios. Bien, Edwin, pasemos ahora al siguiente contexto a ver los otros factores. Bueno, entonces abrimos, Rosalba, el contexto que habíamos ya anunciado, el astronómico y matemático. Pues en realidad cada vez estos temas que presentan los maestres nos abren un campo de exploración importantísimo y por supuesto a la vez interesantísimo, pues vamos poco a poco entendiendo y saliendo de la ignorancia. Vamos controlando aquel monstrico del que hablábamos. La conexión con el momento actual es un aspecto de la respuesta a lo idéntico. Estamos en un momento sensiblemente idéntico en lo cósmico con el retorno del punto vernal a la constelación Aquarius. Nuevamente, la última vez
que se presentó este suceso astronómico fue hace unos 25.920 años. Con la llegada de este acontecimiento cósmico, debido al movimiento del punto vernal, que se va desplazando lentamente alrededor de la eclíptica, se presenta un nuevo período para la humanidad. Hace 25.000 años, las condiciones cósmicas eran similares, eran parecidas, eran idénticas en cuanto al ambiente cósmico. Seguramente la humanidad de esa época era diferente, pero también estaba entrando a la era Aquarius de hace una ronda zodiacal. Dentro del gran ciclo de los 25.920 años, conocido también como el gran año de Platón, debido a que este sabio griego, en su diálogo El Timeo, hace referencia a este ciclo cósmico, la mitad del ciclo es de renacimiento y la otra mitad es de decadencia. Platón lo describe como el periodo perfecto de tiempo que se cumple cuando los 8 ciclos celestes, el Sol, la Luna, los 5 planetas conocidos en su época y las estrellas fijas, completan sus velocidades relativas y regresan juntos a su punto de partida original. Era, pues, la mentalidad de aquella época. Para Platón, este ciclo representaba la consumación de la armonía cósmica y una imagen móvil de la eternidad, creada por el demiurgo. En astronomía moderna, este ciclo de aproximadamente 25.920 años es generado por la precesión de los equinoccios, que es generado por el lento bamboleo del eje de rotación de la Tierra. Hoy en día conocemos que así como existen los ciclos cósmicos, como el de la rotación de la Tierra que marca el día, el ciclo lunar de 28 días, el del Sol en aproximadamente 365 días que marca el año solar con sus 4 estaciones, el de los solsticios y equinoccios. Así también estos ciclos se encuentran en sincronía con los ciclos biológicos. De ahí entonces la importancia del nuevo término de cosmobiología que estudia la antigua ciencia de los astros. Ustedes pueden conseguir la obra de Michel Gauquelin llamada Los relojes cósmicos. Les recomendamos porque contiene unas compilaciones de investigaciones sobre los ciclos cósmicos en sincronía con los biológicos. Autor que fue referenciado por el maestre David Ferriz Olivares en su teoría científica de la cosmobiología. Rosalba, puedes continuar. Gracias, Edwin. Sí, recuerdo que en esta obra Gauquelin hace un compendio objetivo de varias investigaciones de médicos y biólogos, de sociólogos,
acerca de la sincronicidad de estos ciclos. En este gran ciclo de la ronda zodiacal, en que el movimiento lento del balanceo de nuestro planeta sobre su eje polar dura 25.920 años, se presentan dos subciclos, uno de 13.000 años, que es espiritual, es de bienestar armónico, en donde es posible realizar una prosperidad material guiada por una realización espiritual, y el otro es también de 13.000 años, que es material, en el cual se va dando una decadencia. Les invitamos a estudiar y profundizar en esta realidad cósmica. El punto vernal es el cruce del círculo de la eclíptica en el plano del ecuador terrestre proyectado en el cosmos, que se va desplazando poco a poco en la medida en que el eje de los polos se balancea a la manera de un trompo. Y ahí va recorriendo toda la pista zodiacal. El cinturón de las constelaciones zodiacales, en nuestra época, ese punto vernal ha entrado en su recorrido a la constelación de Acuarios. Este fenómeno matemático se inició en 1948 y en este año 2026 ya ha avanzado un poco más de 1 grado de longitud eclíptica, ya que aproximadamente avanza 1 grado cada 72 años. Entonces, ustedes pueden estudiar que se está generando la entrada al ciclo espiritual por los próximos 13.000 años, en los cuales el centro espiritual del mundo estará activo en el sur del Perú, así como en el anterior ciclo estuvo por 13.000 años en el Tíbet. Apenas entrando, y esto marca el periodo de transición con sus dificultades todavía, en que vamos alejándonos de las épocas de oscurantismo, de ignorancia, y vamos poco a poco en avanzadas hacia la edad de oro anunciada, que es en este sentido el inicio idéntico de cómo pudo haber sido hace 26.000 años al inicio de una de las grandes civilizaciones. El maestre de la Ferrier presenta en su obra escrita y publicada referencias de estos ciclos y del inicio de estas grandes civilizaciones de hace 26.000 años, más exactamente de hace 52.000 y 78.000 años atrás. Edwin, por favor, continúa. Sí, muy interesante, Rosalba, porque algo que probablemente no habíamos alcanzado a detectar es cómo los ciclos cósmicos, los ciclos astronómicos, el ciclo de la Tierra, de la Luna, del Sol, de este movimiento de la precesión equinoccial, está a su vez íntimamente vinculado con el ciclo biológico. Antes de hacer una breve referencia a estas grandes civilizaciones, tema que vamos a dejar mejor para el próximo programa, relacionemos estos ciclos cósmicos
con una de las leyes biológicas. Hay un ciclo biológico fundamental: renacer, desarrollo, adultez o plenitud, decaimiento, transformación, renacer y así sucesivamente. Es, pues, una ley. Tenemos un ciclo cósmico de 25.920 años. A veces lo redondeamos y hablamos de 26.000 años, que procede en función de la ley biológica. Leemos en los grandes mensajes: la evolución del hombre reproduce exactamente la de la humanidad. Es decir, a nivel individual reproducimos la misma de la humanidad, también la del globo mismo. En otras palabras, la evolución del microcosmo es idéntica a la del macrocosmo. Lo que es arriba es como lo que es abajo. El ritmo universal se resume en germen, desarrollo, nacimiento, crecimiento, madurez, decadencia, muerte, renacimiento, etc. Hasta aquí la cita de los grandes mensajes. Estamos en el momento inicial, apenas iniciando, de un nuevo amanecer, un renacer. Estamos entrando en el ciclo de renacer al bienestar espiritual, incluyendo a su vez un bienestar material, que integra una prosperidad en el sentido material, ya no desmedida como en la actualidad, junto con una realización espiritual, entendida esta como un largo periodo de entendimiento entre los seres, de fomento del diálogo sincero, de una educación de síntesis científica y a la vez filosófica, incluyendo el esoterismo, un humanismo viviente. Mientras que en Europa se hablaba y se escribieron muchos volúmenes acerca del humanismo, en la antigua América ya muchas de las culturas, sus pueblos, vivenciaban este humanismo. También este bienestar espiritual será entendido como el fomento de la investigación y búsqueda de la verdad, la valoración del sabio, el estudio de las creencias y de los dogmas, un profundo trabajo colectivo por lograr la convivencia en paz. Los gobernantes ya no serán la clase política como la conocemos, sino que serán científicos, psicólogos, humanistas, pedagogos. Se impondrá la valoración de la mujer y de lo femenino en armonía, en euritmia con lo masculino. A los niños se les educará en la investigación y el respeto mutuo, en ayudar a los demás. Muchas de las tendencias actuales pasarán pronto como simples modas transitorias. Actualmente estamos en el periodo de transición entre las dos eras, la de Piscis, que terminó en 1948, y la de Aquarius, cuyos albores ya se manifiestan poco
a poco. No hay que considerar que va a ser todo color de rosa, como lo pintan algunos grupos. Eso sería algo completamente ingenuo, completamente contrario a la ñana, al saber. Al contrario, hay que trabajar arduamente para lograrlo. En la familia, en el colegio, en las universidades, se cultivarán los estudios de síntesis, se practicará la yoga y la cosmobiología, entre otros conocimientos formativos. El autor llama la atención al indicarnos que nos hallamos, pues, en un tiempo idéntico al que hubo de ser en las grandes civilizaciones antiguas. Puedes continuar, Rosalba. Bien, Edwin, continuemos. Las referencias que se conocen de las grandes civilizaciones antiguas son muy variadas hoy en día. Van desde la Atlántida, la Lemuria, la del continente Mu, las cuales están relacionadas con las razas y subrazas que se han dado a conocer por los trabajos publicados por la escritora, esoterista, viajera y teósofa Elena Blavatsky, nacida en Ucrania. Vamos a abordar esta segunda fundamentación en la próxima presentación. Recientemente en Australia, los arqueólogos han podido confirmar la existencia de poblaciones humanas nativas de hace 50.000 años, desde finales de la última gran glaciación en el archipiélago de Dampier al noroeste, y cómo estas poblaciones eran nómadas y se desplazaban por gran parte del territorio y fueron dejando sus expresiones en piedra generación tras generación. Una de las principales investigadoras es la doctora Josephine MacDonald. El programa de Slice de la productora francesa SET está haciendo unos excelentes programas sobre estos temas. Vamos por hoy a dejar las conclusiones para la próxima presentación, ¿verdad, Edwin? Sí, así es, Rosalba. Así es, vamos entonces, porque el tema es amplio y es mejor ir poco a poco, pues abriendo esta puerta con estas introducciones. Aquí tenemos en esta última diapositiva la referencia a la gran civilización de Tiahuanacu. La figura de la izquierda es la que aparece en el portal llamado del Sol en Tiahuanacu, y a la derecha hay unas ruinas de Pumapunku en Bolivia que han despertado un interés especial entre los científicos. Vamos a hacer referencia a esta y a otras grandes civilizaciones que nos precedieron, no solamente en sus construcciones megalíticas, muchas de ellas hoy en día enigmáticas, y también a aspectos culturales. Entonces, bueno, ha sido un gusto tenerte nuevamente en esta presentación, Rosalba, compartir con todos ustedes estas inquietantes aspectos de interés cultural
y adentrarnos en este mundo para poder reconocer cómo es que estamos entrando nuevamente a la época de una gran civilización que nos espera. Entonces ya tendremos oportunidad de ir avanzando de acuerdo con los lineamientos que presenta el autor en este propósito psicológico de acerca de los paralelismos de la tradición. Rosalba, tienes la palabra ya pues para irnos despidiendo. Muchas gracias, Edwin, y muchas gracias a todas las personas que nos siguen, recordándoles dejar todos sus comentarios, observaciones, preguntas en el chat del Facebook y, y bueno, un feliz fin de semana. Sí, también muchas gracias, Rosalba. También pueden ustedes aportarnos en el chat, en los comentarios, acerca de cuáles de estas grandes civilizaciones antiguas quisieran que hiciéramos referencia. Bueno, que estén muy bien. El mejor deseo para seguir estudiando, investigando, para poder entendernos cada vez más y mejor. Hasta la próxima. Que estén muy bien.